Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Espero todos se encuentren muy bien. Yo soy Roberto y continúo leyéndoles El sabueso de los Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle. Hoy tocan otros 3 capítulos, así que espero y los disfruten. Comencemos. Capítulo 7. Los Stapleton de Mary Pitt House. La fresca belleza de la mañana siguiente contribuyó a alejar de nuestras mentes la impresión triste y sombría que nos había dominado a causa de nuestra primera experiencia en Baskerville Hall. Mientras Sir Henry y yo permanecíamos sentados, desayunando, la luz del sol entraba a raudales a través de las ventanas, produciendo manchas de color a causa de los escudos de armas que cubrían sus parteluces. Con los rayos dorados, las paredes de oscuras maderas brillaban como si fueran de bronce, y era difícil creer que esta era precisamente la sala que había infundido en nuestras almas un pesimismo tal la noche anterior. «Supongo que la culpa es nuestra y no de la casa», dijo el baronet. «Estábamos cansados del viaje y helados a causa del tiempo que pasamos en el coche. Así que nuestra visión del lugar fue falsa. Ahora que estamos frescos y descansados, todo se nos presenta de nuevo alegre». «Y sin embargo no fue enteramente una cuestión de imaginación», respondí. «¿Oyó por ejemplo algo? ¿Una mujer que, según me pareció a mí, sollozaba durante la noche?» «Es curioso. Yo estaba medio dormido cuando oí algo parecido. Esperé durante un rato, pero no se repitió, así que deduje que había sido un sueño». Yo lo oí con claridad, y estoy seguro de que fue realmente el llanto de una mujer. «Pues vamos a preguntar inmediatamente». Hizo sonar la campanilla y preguntó a Barrymore si podía explicar nuestra experiencia. Me dio la sensación de que la pálida faz del mayordomo palidecía aún más al oír la pregunta que le hacía su señor. «Solamente hay 2 mujeres en la casa, Sir Henry», contestó. «Una es la criada de la cocina, que duerme en la otra sala. La segunda es mi mujer y puedo asegurarle que el sonido no pudo proceder de ella». Y no obstante mentía al afirmar esto, ya que dio la casualidad de que después del desayuno me encontré con Mistress Barrymore por el largo corredor, mientras el sol le daba de pleno en el rostro. Era una mujer corpulenta, impasible, de facciones duras y con una expresión de firmeza y seguridad en la boca. Pero sus vivos ojos estaban rojos, y cuando me miraron percibí que tenía los párpados hinchados. Era ella, pues, quien había llorado la noche anterior, y si lo hizo su marido debía saberlo. No obstante, él se había arriesgado a que se descubriese que no había sido cierto lo que dijo. ¿Por qué lo había hecho? ¿Y por qué lloró ella con tal amargura? En torno a este hombre apuesto, de rostro pálido y de barba negra, se estaba creando una atmósfera de misterio y oscuridad. Él había sido el primero en descubrir el cuerpo de Sir Charles, y no disponíamos más que de su palabra para aclarar todas las circunstancias que habían conducido a la muerte del anciano. ¿Sería posible que, a fin de cuentas, fuese Barrymore la persona que habíamos visto en el coche en Regent Street? La barba podía haber sido la misma. El cochero había hablado de un hombre más bajo, pero esa impresión pudo muy bien ser errónea. ¿De qué modo podría resolverse el asunto para siempre? Evidentemente, lo primero que había que hacer era ver al encargado de la oficina de correos de Grimpen para saber si el telegrama de prueba había sido entregado realmente en las propias manos de Barrymore. Fuera cual fuese la respuesta, al menos tendría algo para informar a Sherlock Holmes. Después del desayuno, Sir Henry se dedicó a examinar los numerosos papeles que requerían su atención, de modo que el momento era adecuado para mi excursión. Fue un agradable paseo de 4 millas por el borde del páramo, que me condujo al fin a una pequeña aldea gris en la que había 2 edificios más grandes que destacaban sobre el resto.
que resultaron ser la posada y la casa del doctor Mortimer. El jefe de correos, que era también el tendero de la aldea, recordaba perfectamente el telegrama. «Ciertamente, señor», dijo. «El telegrama se entregó a Mr. Barrymore en mano, tal como se indicaba». «¿Quién lo entregó?» «El chico, James. Tú entregaste el telegrama a Mr. Barrymore en la mansión la semana pasada, ¿verdad?» «Sí, padre». «¿En sus propias manos?» «Bueno, en aquel momento estaba en el desván, así que no pude ponerlo en sus propias manos, pero se lo di a la señora Barrymore, y ella prometió entregárselo inmediatamente». «¿Viste a Mr. Barrymore?» «No, señor. Ya le digo que estaba en el desván». «Si no lo viste, ¿cómo sabes que estaba arriba?» «Bueno, es seguro que su mujer sabía dónde estaba», dijo el encargado de correos de un modo impertinente. «¿No recibió el telegrama? Si hay algún error, a quien corresponde quejarse es al propio Mr. Barrymore». Parecía absurdo seguir con la investigación, pero era evidente que a pesar de la treta de Holmes, no teníamos pruebas de que Barrymore no hubiese estado en Londres todo el tiempo. Suponiendo que fuera así, suponiendo que el último hombre que vio vivo a Sir Charles había sido el mismo que siguió al nuevo heredero cuando regresó a Inglaterra, ¿qué conclusión se infería? ¿Era agente de otros o tenía cierto designio propio? ¿Qué interés podría tener para perseguir a la familia Baskerville? Pensé en la rara advertencia hecha a base del artículo de fondo del Times. ¿Era obra de él o tal vez de alguien que había estado oponiéndose a sus planes? El único motivo concebible era el que había sugerido Sir Henry, a saber, si podía alejarse la familia a base de atemorizar a sus miembros. Los Barrymore se aseguraban un hogar cómodo y permanente, pero era seguro que esta explicación no encajaba en el profundo y sutil plan que parecía estar entretejiendo una red invisible en torno al joven baronet. El propio Holmes había manifestado que jamás le había llegado un caso tan complejo en la larga serie de sus sensacionales investigaciones. Mientras volvía sobre mis pasos por el camino gris y solitario, podía ver que mi amigo se viese pronto libre de sus preocupaciones y pudiese venir para quitar de mis hombros la pesada carga de esta responsabilidad. Mis pensamientos se vieron interrumpidos, de pronto, por el sonido de unos pies que corrían detrás de mí y una voz que me llamaba. Di la vuelta esperando ver al doctor Mortimer, pero, para sorpresa mía, el que me seguía era una persona desconocida. Se trataba de un hombre de talla baja, delgado, de facciones rasuradas y rostro fino. Tenía entre 30 y 40 años, el pelo rubio y las mandíbulas pequeñas. Vestía un traje gris y se tocaba con un sombrero de paja. Sostenía colgada del hombro una caja de metal para muestras de botánica y una de sus manos llevaba una red verde para cazar mariposas. «Estoy seguro de que perdonará mi atrevimiento, doctor Watson», dijo cuando llegó jadeante al lugar donde yo me encontraba. «Aquí en el páramo somos gente llana y no esperamos a que nos llegue una presentación formal. Tal vez nuestro amigo Mortimer le haya mencionado mi nombre. Soy Stapleton, de Merripit House». «Lo hubiera deducido de su red y su caja», respondí, ya que sabía que Mr. Stapleton era naturalista. «Pero, ¿cómo me conoció usted?» «He estado en casa del doctor Mortimer, quien me dijo que era usted cuando pasó por delante de la ventana de su clínica. Como seguimos el mismo camino, pensé adelantarle y presentarme yo mismo. Espero que Sir Henry se encuentre bien después del viaje». «Está muy bien, gracias». Todos teníamos algo de miedo de que a la triste muerte de Sir Charles, el nuevo baronet pudiese negarse a vivir aquí. Es pedir demasiado a un hombre de fortuna que venga a enterrarse en un lugar como este. Pero no tengo por qué decirle cuánto significa para estas vecindades. Supongo que Sir Henry no tendrá un temor supersticioso en este asunto.
No lo creo. Naturalmente, usted conocerá la leyenda del perro infernal que aterroriza a la familia. He oído hablar de él. Es extraordinario lo crédulos que son por aquí los campesinos. Muchos están dispuestos a jurar que han visto a dicha criatura por el páramo. Hablaba con una sonrisa en los labios, pero me pareció leer en sus ojos que se tomaba el asunto con mayor seriedad. La historia influyó mucho sobre la imaginación de Sir Charles, y no me cabe la menor duda de que le llevó a su trágico fin. Pero, ¿de qué modo? Sus nervios estaban tan desgastados que la aparición de cualquier perro pudo haber ejercido un fatal efecto sobre su corazón enfermo. Me inclino a creer algo de esta especie en aquella última noche en el Paseo de los Tejos. Temía que pudiese sobrevenirle algún desastre, pues tenía gran afecto por el anciano y sabía que su corazón estaba débil. ¿Cómo lo sabía? Mi amigo, el doctor Mortimer, me lo había dicho. Así que usted cree que algún perro persiguió a Sir Charles y como consecuencia de ello él murió de miedo. ¿Tiene usted una explicación mejor? No he llegado a ninguna conclusión. ¿Y Sherlock Holmes? Sus palabras me dejaron atónito por un instante, pero una mirada a la plácida faz y a la firmeza de los ojos de mi compañero me aseguró que no intentaba lograr ninguna sorpresa. No tiene sentido que pretendamos no conocernos, doctor Watson, dijo. Las historias de su detective nos han llegado aquí, y usted no podría contar sus éxitos sin darse a conocer usted mismo. Cuando el doctor Mortimer me dijo su nombre, no pudo negar su identidad. Dado que usted está aquí, se deduce que el propio Sherlock Holmes está interesado en el asunto, y lógicamente tengo curiosidad por saber su opinión. Me temo no poder responder a esta pregunta. ¿Puedo preguntarle si va él a honrarnos personalmente con su visita? No puede salir de Londres en estos momentos, ya que tiene otros casos que ocupan su atención. Es una pena, porque él hubiese podido arrojar alguna luz en lo que se muestra tan oscuro para nosotros. Pero con respecto a sus propias indagaciones, si hay algo en que mis servicios puedan serle de utilidad, no dude en decírmelo. Si tuviese alguna idea del carácter de sus sospechas o de cómo se propone investigar el caso, tal vez en estos momentos podría proporcionarle alguna ayuda o algún consejo. Le aseguro que mi estancia en este lugar se debe únicamente a que estoy de visita en casa de Sir Henry, y que no necesito ninguna ayuda. Excelente, dijo Stapleton. Está en su perfecto derecho de ser discreto y prudente. He sido justamente reprendido por lo que considero una imperdonable intromisión por mi parte, y le prometo no volver a mencionar el asunto. Habíamos llegado a punto donde salía de la carretera un estrecho sendero en el que crecía la hierba y que se adentraba ondulante por el páramo. A la derecha se elevaba una empinada colina salpicada de rocas, que en otro tiempo había servido como cantera para extraer granito. La pared que daba hacia nosotros formaba un farallón oscuro en cuyos huecos crecían helechos y zarzas. De una elevación distante ascendía un penacho gris de humo. Un pequeño paseo por este sendero nos lleva a Merripit House, dijo. Si dispone de una hora, tendré el gusto de presentarle a mi hermana. Mi primer pensamiento fue que debía permanecer al lado de Sir Henry, pero luego recordé el montón de papeles y recibos que se apilaban en la mesa de su estudio. Estaba seguro de no poder ayudarle en esos momentos, y Holmes había afirmado de un modo expreso que debía estudiar a nuestros vecinos del páramo. Así pues, acepté la invitación de Stapleton, y ambos nos adentramos por el sendero. El páramo es un sitio excelente, dijo, paseando su vista por las ondulaciones del terreno, largas y verdes,
con crestas dentadas de granito que se elevaban en fantásticas formaciones. Uno jamás se cansa del páramo, no puede imaginarse los fantásticos secretos que contiene. Es tan enorme, tan desnudo, tan misterioso. ¿Lo conoce usted bien? Solo he estado aquí 2 años. Los residentes me considerarían recién llegado. Vinimos poco después de que lo hiciera Sir Charles, pero mis aficiones me han llevado a explorar todas las zonas del campo que nos rodea, y creo que habrá pocos hombres que lo conozcan mejor que yo. ¿Es tan difícil de conocer? Muy difícil. Vea usted, por ejemplo, esa gran llanura que se extiende al norte con aquellas curiosas colinas que surgen de ella. ¿Ve algo especial allí? Sería un peregrino lugar para una galopada. Es natural que lo crea así, y esa idea ha costado vidas a ciertas personas. ¿Ve usted aquellos puntos de color verde claro tan espesamente difundidos por el lugar? Sí, parecen más fértiles que el resto. Ese lugar es la ciénaga de Grimpen, dijo Stapleton, echándose a reír. Un paso en falso en ese sitio equivale a la muerte de la persona o del animal que sea. Ayer, sin ir más lejos, vi cómo uno de los ponis del páramo se precipitaba en él para no salir más. Durante un largo rato vi cómo su cabeza se erguía por encima de la ciénaga que al final se lo tragó. Es peligroso cruzarlo incluso en las estaciones secas, pero después de estas lluvias otoñales es un lugar terrible. No obstante, yo puedo llegar al mismo centro de él y regresar vivo. Mire usted, allí está otro de esos pobres ponis. Algo de color castaño estaba sumergiéndose y agitándose entre los verdes juncos. Luego se vio un largo cuello agonizante y contorsionado, que pugnaba por elevarse, y un aullido horroroso se dejó sentir en el páramo. Me quedé helado de pavor, pero los nervios de mi compañero parecían ser más fuertes que los míos. «¿Desapareció?», dijo. «La ciénaga se ha apoderado de él. 2 en tan solo 2 días, y tal vez muchos más, ya que acostumbran ir allí cuando el tiempo es seco y no se dan cuenta de la diferencia hasta que la ciénaga hace presa de ellos. La gran ciénaga de Grimpen es un mal lugar». «¿Y dice que usted puede penetrar en ella?» «Sí, hay 1 o 2 senderos que un hombre muy ágil puede seguir. Yo los descubrí». «¿Y para qué puede interesarle penetrar en un lugar tan horrible?» «Pues mire, ¿ve usted las colinas que hay detrás? Son en realidad islas que están cortadas en todos sus lados por la ciénaga infranqueable, que en el curso de los años ha ido cercándolas. Allí es donde se encuentran las mariposas y las plantas más raras, si se tiene el valor suficiente para llegar a ellas». «Probaré suerte un día». «Por amor de Dios, quítese esa idea de la cabeza», me dijo mientras me miraba con cara de sorpresa. «Su sangre caería sobre mi cabeza. Le aseguro que no tendría la menor oportunidad de salir con vida. Yo puedo hacerlo únicamente gracias a que recuerdo ciertas complicadas señales del terreno». «Hola», grité entonces. «¿Qué es eso?» Por el páramo se había dejado oír un largo lamento de un tono profundo y una tristeza indescriptible. Llenaba todo el aire y no obstante era imposible decir de dónde procedía. Sordo murmullo al principio, fue creciendo hasta convertirse en un profundo gruñido, para luego cambiar de nuevo en un murmullo melancólico y vibrante. «El páramo es un lugar extraño», dijo él. «¿Pero qué es eso?» «Los campesinos dicen que es el sabueso de los Baskerville, que llama a su presa. Lo he oído 1 o 2 veces anteriormente, pero jamás tan fuerte». Con un escalofrío de terror en mi corazón, miré en torno nuestro a la enorme llanura ondulada, moteada con las manchas verdes de los juncos.
Nada se movía por la gran extensión, excepto un par de cuervos que graznaban estrepitosos desde un tormo situado a nuestras espaldas. Usted es un hombre culto y no irá a creer una tontería como esa, dije. ¿Cuál cree usted que es la causa de ese extraño sonido? Las ciénagas producen a veces unos ruidos curiosos. Es el lodo que se sedimenta o el agua que asciende, o algo así. No. Eso era el aullido de un ser vivo. Bien, tal vez lo fuese. ¿Ha oído alguna vez el grito de un abetoro? No, nunca. Es un ave actualmente muy rara en Inglaterra, prácticamente extinta, pero cualquier cosa es posible en el páramo. Sí, no me sorprendería saber que lo que hemos oído es el grito del último de los abetoros. Es la cosa más extraordinaria y fantástica que he oído en mi vida. Sí, es un lugar bastante misterioso en conjunto. Mire aquella ladera que hay allí. ¿Qué cree que es aquello? Toda la empinada pendiente estaba cubierta de grises anillos circulares de piedra, de los que había al menos una veintena. ¿Qué son? ¿Corrales para encerrar ovejas? No, son los hogares de nuestros valerosos antecesores. El hombre prehistórico pobló densamente el páramo, y como nadie en particular ha vivido aquí desde entonces, encontramos todas esas pequeñas instalaciones tal y como ellos las dejaron. Son las habitaciones comunales de las que han desaparecido los tejados. Aún pueden verse el hogar y el lugar que les servía de cama, si se tiene la curiosidad de penetrar en ellas. Es una agrupación considerablemente grande. ¿Cuándo estuvo poblada? La habitó el hombre neolítico, sin fecha conocida. ¿A qué se dedicaban? Criaban ganado en estas colinas y aprendieron a excavar el terreno en busca de estaño cuando la espada de bronce empezó a desbancar al hacha de piedra. Mire aquella gran zanja en la colina de enfrente. Esto es una señal suya. Sí, encontrará algunos lugares muy singulares en el páramo, Dr. Watson. Oh, perdóneme un momento. Seguramente es una ciclópides. Una pequeña mariposa o alevilla revoloteó a través de nuestro sendero, y al instante Stapleton se lanzó en su seguimiento con una rapidez y una energía extraordinarias. Para espanto mío, el insecto voló directamente hacia la gran ciénaga, pero mi conocido no se detuvo ni un instante, saltando de montón en montón y agitando en el aire su red verde. Sus ropas grises y su avance a tirones, zigzagueante e irregular, le daban la apariencia de otra gran alevilla. Permanecía yo observando su persecución con una mezcla de admiración por su extraordinaria agilidad y de temor de que pudiera equivocarse en su avance y caer en la traicionera gran ciénaga. Cuando oí el sonido de unos pasos, y al volverme, vi a una mujer en el sendero cerca de donde yo me encontraba. Procedía de la dirección a donde el penacho del humo indicaba la situación de Merripit House, pero la pendiente del páramo la había ocultado hasta que se encontró muy próxima a mí. No cabía duda de que se trataba de Miss Stapleton, de quien me habían hablado, ya que en el páramo no abundan las damas, y había oído decir que era muy hermosa. La dama que se acercaba era ciertamente hermosa, y su belleza era de un tipo poco frecuente. El contraste no podía ser mayor entre los dos hermanos, ya que Stapleton poseía una apariencia neutral, con cabello claro y ojos grises, mientras que ella era más morena de lo que suele encontrarse en Inglaterra. Era delgada, alta y elegante. Poseía un rostro altivo y de rasgos correctos, tan regular que hubiera podido dar la sensación de ser una persona impasible, a no ser por su boca, sensible, y sus bellos ojos negros y vehementes. Con su tipo perfecto y su elegante vestido, era ciertamente
una extraña aparición en un solitario sendero del páramo. Cuando me volví, tenía los ojos fijos en su hermano, y entonces caminó con mayor rapidez acercándose a mí. Me quité el sombrero y estaba a punto de hacer algún comentario que explicase la situación, cuando sus propias palabras dieron un nuevo enfoque a todos mis pensamientos. «Regrese», dijo. «Regrese inmediatamente a Londres». No pude evitar contemplarla con una expresión de estúpida sorpresa. Sus brillantes ojos me miraron al tiempo que golpeaba el suelo impacientemente con el pie. «¿Por qué he de hacerlo?», respondí. «No puedo explicárselo». Hablaba en voz baja y anhelante con un curioso balbuceo. «Haga por Dios lo que le pido. Regrese y no vuelva a pisar el páramo». «Pero si acabo de llegar». «Váyase. ¿Es que no puede darse cuenta de cuándo un aviso es por su propio bien?», exclamó. «Vuelva a Londres esta misma noche. Escape de este lugar, cueste lo que cueste». «Silencio. Mi hermano regresa ya». «Ni una palabra de lo que acabo de decirle. ¿Me hace el favor de alcanzarme aquella orquídea que hay allí entre aquellas correhuelas?». «En el páramo abundan las orquídeas, aunque lógicamente ha llegado usted un poco tarde para ver lo más bello del lugar». Stapleton había abandonado su casa y regresaba respingando agitadamente y con el semblante enrojecido a causa del esfuerzo. «Hola, Beryl», dijo él, saludando a su hermana con un tono que no me pareció del todo cordial. «Estás muy acalorado, Jack». «Sí, estaba cazando unas ciclópides. Es muy rara y es difícil encontrarla a finales de otoño. Qué lástima haberla dejado escapar». Hablaba de un modo indiferente, pero sus pequeños ojos claros se desplazaban incesantemente de la muchacha a mí. «Ya veo que se han presentado ustedes mismos». «Sí, estaba diciendo a Sir Henry que es un poco tarde para que pueda ver las bellezas que encierra el páramo». «Vaya, ¿quién te imaginas que es este caballero?». «Supongo que será Sir Henry Baskerville». No, dije yo. «Soy una simple persona normal, pero amigo de él. Mi nombre es Dr. Watson». El expresivo rostro de la mujer se sonrojó. «Hemos estado jugando a los despropósitos», dijo entonces ella. «¿Por qué? No han tenido mucho tiempo para hablar», puntualizó su hermano con los mismos ojos interrogantes. «Hablé con el doctor Watson como si se tratase de un residente y no de un visitante», dijo ella. «No puede tener mucha importancia para él si es pronto o tarde para las orquídeas, pero vendrá con nosotros a Merripit House, ¿verdad?». Después de un breve paseo, llegamos a la casa. Se trataba de una edificación fría que en época anterior, más próspera, había sido la granja de algún ganadero, ahora convertida en una moderna vivienda. Estaba rodeada de un pomar, pero los árboles, como era corriente en el páramo, aparecían canijos y resecos, produciendo todo el lugar una sensación de melancolía y pobreza. Nos franqueó la entrada un extraño criado anciano, marchito y ruinoso, que encajaba perfectamente en el ambiente de la casa. No obstante, el interior disponía de grandes habitaciones amuebladas con una elegancia en la que me pareció reconocer el gusto de la dama. Mientras contemplaba a través de las ventanas el granítico páramo interminable que se perdía en el horizonte con sus ininterrumpidas ondulaciones, no pude por menos de maravillarme de que pudiesen vivir en un lugar como aquel un hombre tan educado como Stapleton y una mujer tan bella como su hermana. «Hemos elegido un lugar extraño, ¿verdad?», dijo él como si respondiera a mis pensamientos. «Y no obstante, logramos ser bastante felices aquí.
¿verdad, Beryl? Efectivamente, contestó ella, si bien en sus palabras no se percibía un tono de mucha convicción. Teníamos un colegio en el norte, dijo Stapleton. Para una persona de mi temperamento, el trabajo era mecánico y carente de interés, pero me encantaba tener el privilegio de vivir con los jóvenes, de ayudarlos a moldear sus inteligencias no maduras y de imprimirles mi propio carácter e ideales. Sin embargo, el destino se mostró adverso con nosotros. En el colegio cundió una grave epidemia y murieron 3 de los muchachos. La institución jamás se recuperó del golpe, y buena parte de mi capital desapareció irreparablemente. Y a pesar de todo, si no hubiera sido por la pérdida de la encantadora presencia de los chicos, hubiese podido alegrarme de mi propia desgracia, ya que aquí encuentro un campo ilimitado para mis aficiones en el terreno de la botánica y la zoología, y mi hermana es tan aficionada a la naturaleza como yo mismo. Por la expresión de su rostro al contemplar el páramo por la ventana, supuse, doctor Watson, que se imaginaba que... Evidentemente, me vino a la mente la idea de que tal vez era un poco triste, quizá no tanto en su caso como en el de su hermana. No, yo nunca estoy triste, se apresuró a responder ella. Tenemos nuestros libros, nuestros estudios y unos vecinos interesantes. El doctor Mortimer es un hombre muy ilustrado en su especialidad. El pobre Sir Charles era también un compañero admirable. Le conocíamos bien y le echamos en falta más de lo que puede imaginarse. ¿Cree usted que pecaría de impertinente si fuese esta tarde a saludar a Sir Henry? Estoy seguro de que le encantaría. Siendo así, le agradeceré que le mencione mi visita. Podemos humildemente hacerle las cosas más fáciles para que se acostumbre a este ambiente. ¿Quiere subir arriba, doctor Watson, para que le enseñe mi colección de lepidópteros? Creo que es la más completa del suroeste de Inglaterra. Cuando haya terminado de verlos, el almuerzo estará dispuesto. Pero yo estaba ansioso por reincorporarme a mis ocupaciones. La melancolía del páramo, la muerte del desgraciado pony, el fantástico sonido que había sido asociado con la horrenda leyenda de los Baskerville, todos estos factores tenían de tristeza mis pensamientos. Luego, encima de estas impresiones más o menos vagas, había surgido la advertencia clara y terminante de Miss Stapleton, hecha con tal ardor que no podía dudar de que tras ella se escondía un motivo grave y profundo. Me resistí a la insistente invitación a que me quedase a comer y emprendí inmediatamente el regreso, tomando el sendero de hierba por donde habíamos venido. No obstante, parece ser que los que estaban familiarizados con el terreno conocían un atajo, ya que antes de llegar al camino principal me quedé atónito al ver a Miss Stapleton sentada en una piedra al lado del camino. Su rostro estaba bellamente sonrosado a causa de su esfuerzo, y se llevaba una mano al costado. «He venido corriendo para adelantarme a usted, doctor Watson», dijo. «No tuve ni siquiera tiempo de ponerme el sombrero. No puedo detenerme, no sea que mi hermano note mi falta. Quería decirle cuánto siento la estúpida equivocación que cometí al confundirle con Sir Henry. Por favor, olvide las palabras que pronuncié, ya que en modo alguno se aplican a usted». «Pero no puedo olvidarlas, Miss Stapleton», dije yo. «Soy amigo de Sir Henry, y su bienestar me preocupa profundamente. Dígame por qué estaba tan interesada en que Sir Henry regresase a Londres». «Una extravagancia de mujer, doctor Watson. Cuando me conozca mejor se dará cuenta de que no siempre puedo dar una razón para justificar lo que digo o hago». No. Recuerdo el temblor que había en su voz y la mirada en sus ojos. Por favor,
Le ruego que sea franca conmigo, Miss Stapleton, ya que desde que llegué aquí tengo conciencia de estar rodeado de sombras por todos lados. La vida se me ha hecho como esa gran ciénaga, con pequeñas manchas verdes en derredor, en las cuales puede uno precipitarse sin que haya una guía que indique la senda segura. Dígame, pues, qué es lo que quiso indicar, y le prometo transmitir su advertencia a Sir Henry. Por su rostro cruzó durante un instante una expresión de irresolución, pero sus ojos se habían endurecido una vez más cuando me respondió. Usted concede demasiada importancia a este asunto, doctor Watson, dijo. A mi hermano y a mí nos impresionó mucho la muerte de Sir Charles. Le conocíamos íntimamente, ya que su paseo favorito consistía en cruzar el páramo hasta nuestra casa. Estaba profundamente impresionado a causa de la maldición que pesaba sobre su familia, y yo, cuando sobrevino la tragedia, me sentí inclinada a creer, naturalmente, que los temores que había experimentado tenían algún fundamento. Me encontré, pues, angustiada al ver que otro miembro de la familia venía a vivir aquí, y creí que debía advertirle del peligro que correría. Eso es todo lo que quería transmitirle. Pero, ¿cuál es el peligro? ¿Conoce usted la historia del sabueso? No creo en tal disparate. Pues yo sí. Si ejerce usted alguna influencia sobre Sir Henry, lléveselo de un lugar como este, que siempre ha sido fatal para su familia. El mundo es muy grande. ¿Por qué habría de querer vivir en un lugar peligroso? Porque es un lugar peligroso. Así es el carácter de Sir Henry. Me temo que, a no ser que pueda darme una información más concreta que esta, me será imposible hacer que se marche. No puedo decir nada concreto porque yo misma lo desconozco. Permítame que le haga una pregunta más, Miss Stapleton. Si no deseaba decirme más que esto la primera vez que se dirigió a mí, ¿por qué no quiso que su hermano la oyese? No hay nada contra lo que él o cualquier otra persona pudiese hacer una objeción. Mi hermano desea profundamente que vayan a vivir en la mansión, ya que opina que eso beneficia a las pobres gentes del páramo. Se enfadaría mucho si supiese que yo he dicho algo que pudiese inducir a Sir Henry a marcharse. Pero ahora ya he cumplido con mi misión y no diré nada más. He de regresar o de lo contrario me echará de menos y sospechará que le he visto a usted. Adiós. Se volvió y a los pocos minutos desapareció entre las peñas dispersas, mientras yo, con el alma llena de vagos temores, proseguía mi camino hacia Baskerville Hall. Capítulo 8. Primer informe del Dr. Watson. A partir de este momento seguiré el curso de los acontecimientos transcribiendo las cartas que tengo sobre mi mesa, enviadas a Sherlock Holmes. A excepción de una página que se ha perdido, aparecen transcritas tal y como las escribí, y muestran mis sentimientos y sospechas en aquellos momentos con una exactitud mayor de la que me permitiría mi memoria, a pesar de la claridad con que recuerdo aquellos trágicos acontecimientos. Baskerville Hall, 13 de octubre. Estimado Holmes, mis anteriores cartas y telegramas le han tenido al corriente de todo lo que ha ocurrido en este rincón del globo, dejado de la mano de Dios. Cuanto más tiempo se permanece aquí, más cala el espíritu del páramo en el alma, con su inmensidad y su sombrío encanto. Una vez en él, todos los vestigios de la moderna Inglaterra quedan atrás, pero al mismo tiempo, en cualquier lugar se tiene conciencia de los hogares y las obras del hombre prehistórico que habitó aquí. Cuando uno camina por el páramo, por todos lados encuentra las casas de este pueblo olvidado, con sus sepulturas y los enormes monolitos que al parecer señalan el emplazamiento de sus templos.
Al contemplar sus grises cabañas de piedra gris en las agrestes pendientes de las colinas, nuestro momento actual se queda atrás. Si nos tropezamos con un hombre velludo cubierto de pelos que saliese por la pequeña puerta de una de esas cabañas y encajase una flecha con punta de pedernal en la cuerda de su arco, tendríamos la seguridad de que su presencia en este lugar era más natural que la nuestra. Lo extraño es que han debido vivir apiñados en un terreno que siempre ha sido sumamente estéril. A pesar de no ser historiador, me imagino que debió de ser una raza poco belicosa, formada por merodeadores que se vieron obligados a aceptar un paraje que ningún otro pueblo ocupaba. No obstante, todo esto es ajeno a la misión que usted me encomendó, y probablemente tiene poco interés para una mente tan práctica como la suya. Todavía puedo recordar la completa indiferencia de usted acerca de si el sol se mueve en torno a la Tierra, o si es la Tierra la que gira en torno al sol. Voy a volver, por lo tanto, a los detalles concernientes a Sir Henry Baskerville. Si no le ha llegado ningún informe en los últimos días, se debe a que hasta hoy no ha habido nada interesante que relatar. De pronto ha surgido una circunstancia harto sorprendente que le explicaré en su momento. Pero antes de nada, debo informarle de otros factores relativos a la situación. Uno de estos es el preso que escapó al páramo, de lo cual le he hablado poco. Existen poderosas razones para creer que en estos momentos ha huido de él, lo que supone un gran alivio para las personas que viven aisladas en sus casas por esta zona. Ya ha transcurrido una quincena desde su fuga, durante la cual no se le ha visto ni se ha oído nada acerca de él. Es inconcebible que pueda haber resistido en el páramo todo este tiempo. Naturalmente no habría dificultad alguna por lo que se refiere a permanecer oculto, ya que cualquiera de estas cabañas de piedra le hubiera servido de escondite. El problema reside en que no hay nada que comer, a no ser que cogiese y sacrificase una de las ovejas del páramo. Creemos, por lo tanto, que se ha marchado, y como consecuencia de ello, los campesinos que pernoctan en el campo duermen más tranquilos. En esta casa somos 4 hombres robustos, de modo que podemos cuidarnos bien, pero le confieso que he pasado momentos difíciles al pensar en los Stapleton. Viven a muchas millas de distancia de cualquier socorro. Son solamente una doncella, un criado ya viejo, la hermana y el hermano, y este último no es un hombre muy fuerte. Estarían indefensos en manos de un individuo desesperado, como ese criminal de Notting Hill, si lograse penetrar en la casa. Tanto Sir Henry como yo estuvimos preocupados por su situación, y se sugirió que fuese a dormir allí Perkins, el criado, pero Stapleton no quiso ni oír hablar de ello. La cuestión es que nuestro amigo, el baronet, empieza a mostrar un interés considerable por nuestra bella vecina. No hay por qué admirarse de ello, ya que el tiempo corre muy lentamente en este lugar solitario para un hombre tan activo como él, y ella es una mujer muy bella y fascinante. Posee algo exótico y tropical que forma un contraste singular con la frialdad y falta de emotividad de su hermano. No obstante, también él da la idea de guardar un fuego oculto. Él ejerce ciertamente una fuerte influencia sobre ella. He visto que cuando habla, mira continuamente a su hermano, como si buscase su aprobación a todo cuanto dice. Confío en que él sea amable con ella. En los ojos de Stapleton hay un brillo frío, y sus estrechos labios dan una sensación tal de firmeza que creo que son síntomas de un carácter obstinado y posiblemente duro. Resultaría un interesante motivo de estudio para usted. Stapleton vino a visitar a Baskerville el primer día, y a la mañana siguiente nos enseñó a los dos el lugar donde se supone que se originó la leyenda del malvado Hugo. Fue una excursión de unas cuantas millas a través del páramo. El lugar es tan lúgubre que podría haber dado origen a la leyenda.
Entre los rugosos tormos encontramos un corto valle que lleva a un espacio abierto, cubierto de hierba, sobre la cual destacan las flores blancas de unos erióforos. En el centro se elevaban dos grandes piedras desgastadas y aguzadas en su extremo superior, que se asemejaban a unos enormes colmillos descarnados de un animal monstruoso. Correspondía en todos los sentidos al escenario de la antigua tragedia. Sir Henry estaba muy interesado y preguntó a Stapleton más de una vez si creía realmente en la posibilidad de una intervención de lo sobrenatural en los asuntos del hombre. Hablaba a la ligera, pero era evidente la seriedad de sus preguntas. Stapleton se mostró cauto en sus respuestas, pero era fácil ver que no decía todo lo que hubiera deseado, y por consideración a los sentimientos del baronet, no expresaba abiertamente su opinión. Nos habló de casos similares en los que ciertas familias habían sufrido a causa de alguna influencia nefasta, y nos dejó la impresión de que compartía la creencia popular acerca del asunto. De regreso nos quedamos a almorzar en Merripit House, y allí fue donde Sir Henry conoció a Miss Stapleton. Desde el mismo momento en que la vio, pareció sentirse fuertemente atraído por ella, y creo no equivocarme al afirmar que el sentimiento fue mutuo. De vuelta a casa, Sir Henry se refirió a ella una y otra vez, y desde entonces apenas ha pasado días sin que hayamos visto a los dos hermanos. Esta noche van a cenar aquí, y se habla de que nosotros vayamos a su casa la semana que viene. Yo me hubiera imaginado que Stapleton se sentiría muy satisfecho con este partido, pero en más de una ocasión he percibido en su rostro señales de la más fuerte desaprobación, mientras Sir Henry prestaba sus atenciones a Miss Stapleton. No cabe duda de que está muy unido a ella, y sin ella su vida sería muy solitaria, pero sería el colmo del egoísmo si fuera a interponerse en su camino e impedir que realizara un enlace tan ventajoso. No obstante, estoy seguro de que no desea que la intimidad de ambos se convierta en amor, y en varias ocasiones he observado sus esfuerzos por impedir un tête-à-tête entre la pareja. Por cierto, las instrucciones que usted me dio de no permitir jamás que Sir Henry salga solo serán mucho más duras de cumplir si a nuestras dificultades se añade un asunto amoroso. Mi popularidad se vería pronto menoscabada si fuese a cumplir sus órdenes al pie de la letra. El otro día, el jueves para ser más exactos, almorzó con nosotros el doctor Mortimer. Ha estado realizando excavaciones en un túmulo de Long Down, y ha descubierto un cráneo prehistórico que le proporciona una gran alegría. Jamás he visto un entusiasta tan sincero como él. Después llegaron los Stapleton y ante la petición de Sir Henry, el hermano nos llevó a todos al Paseo de los Tejos para explicarnos exactamente cómo sucedió todo en la noche fatal. Es un paseo largo y lóbrego que corre entre dos altos setos podados a cuyos lados discurre una franja de hierba. Hacia el centro del mismo se encuentra la puerta del páramo, punto donde el anciano caballero dejó caer la ceniza. Se trata de una puerta blanca de madera que está provista de un cerrojo. Al otro lado se extiende el páramo. Recordé su teoría acerca del asunto e intenté figurarme todo lo que había ocurrido. Mientras el anciano permanecía allí, vio algo que se acercaba a él desde el páramo, algo que le aterrorizó de tal modo que perdió el juicio y no paró de correr hasta que murió de puro horror y agotamiento. Cuando escapó por el largo y siniestro túnel, ¿de qué huía? ¿De un perro pastor del páramo? ¿De un sabueso espectral negro, silencioso y monstruoso? ¿Intervino la mano del hombre en el asunto? ¿Sabía el pálido y observador Barrymore más de lo que se atrevió a decir? Todo era oscuro e impreciso, pero detrás de ello se encuentra siempre la negra sombra del crimen. Desde que le escribí la última vez he conocido a otro vecino. Se trata de Mr. Frankland, de Laughter Hall.
que vive a unas 4 millas al sur de nosotros. Es un anciano colérico de rostro enrojecido y pelo blanco. Su pasión es el derecho británico y ha gastado una fortuna en pleitos. Lo hace por el mero placer de litigar y tanto le da estar a uno u otro lado de la cuestión judicial. De modo que es fácil comprender que el entretenimiento le está saliendo muy caro. Unas veces impide el derecho de tránsito por algún lugar y desafía a la parroquia para que le obligue a abrirlo. Otras veces derriba con sus manos la puerta de otra persona y declara que por allí ha corrido un sendero desde tiempo inmemorial, y desafía al propietario a que le lleve a juicio por allanamiento de propiedad privada. Es un erudito en la antigua legislación feudal y comunal. Unas veces aplica sus conocimientos en favor de los habitantes de Fernworthy y otras en su contra. Ello hace que periódicamente le paseen triunfalmente por la calle del pueblo o quemen su efigie, según haya sido su última hazaña. Se dice que tiene en sus manos en estos momentos unos 7 pleitos, los cuales probablemente le llevarán el resto de su fortuna, y privado de su acicate le dejarán indefenso para el futuro. Aparte de la ley, parece ser una persona amable y de buen natural. Le hablo de este caballero únicamente porque usted insistió en que le enviase una descripción de nuestros vecinos. En estos momentos está ocupado en un curioso menester. Por ser aficionado a la astronomía, dispone de un excelente catalejo con el cual se echa sobre el tejado de su casa y estudia el páramo durante todo el día, con la esperanza de localizar al preso escapado. Todo iría bien si limitase sus energías a esta cuestión, pero ha corrido el rumor de que piensa llevar al doctor Mortimer ante los tribunales por haber abierto una sepultura sin el consentimiento del pariente más próximo, ya que extrajo el cráneo neolítico en el túmulo del Long Down. Nos ayuda a impedir que nuestras vidas sean monótonas y proporciona un poco de humor en estos momentos en que tanto se necesita. Y ahora, después de haberle puesto al corriente acerca del preso que ha huido, los Stapleton, el Dr. Mortimer y Frankland del After Hall, permítame que concluya con lo más importante y le hable algo más acerca de los Barrymore, especialmente en torno a los sorprendentes acontecimientos de anoche. En primer lugar, le hablaré del telegrama de prueba que usted envió desde Londres para asegurarse de que Barrymore estaba realmente aquí. Ya le he explicado que el testimonio del encargado de correos ha demostrado que el intento no sirvió de nada, y que no poseemos pruebas en un sentido o en otro. Expliqué a Sir Henry cómo estaban las cosas, e inmediatamente, siguiendo su costumbre de resolver los asuntos de modo terminante, llamó a Barrymore y le preguntó si él mismo había recibido el telegrama. Barrymore respondió que sí. ¿Se lo entregó el chico en sus propias manos?, preguntó Sir Henry. La pregunta pareció sorprender a Barrymore, quien reflexionó durante un momento. No, contestó. En ese momento yo estaba en el desván y mi mujer me lo subió. ¿Lo contestó usted mismo? No, dije a mi mujer que tenía que contestar y ella bajó para escribirlo. Por la noche Barrymore volvió sobre el tema por propia voluntad. No pude entender bien el objeto de sus preguntas de esta mañana, Sir Henry, dijo. Espero que no quieran decir que he hecho algo que pueda desmerecer su confianza. Sir Henry tuvo que asegurarle que no había nada de eso, y para apaciguarlo, le entregó una parte considerable de su antiguo guardarropa, pues ya le habían llegado las nuevas adquisiciones que había hecho en Londres. Mistress Barrymore despierta mi interés. Es una persona robusta, sólida, muy reservada, respetable y con apariencia de puritana. Apenas podría imaginarse usted persona menos emotiva. No obstante, como ya le expliqué, la primera noche que pasamos aquí oí cómo lloraba amargamente.
y desde entonces, en más de una ocasión, he observado en su rostro huellas de lágrimas. Su corazón se siente afectado por alguna profunda pena. A veces me pregunto si tendrá algún recuerdo de una culpabilidad que le aterroriza. Otras veces sospecho que Barrymore es un tirano con ella. Siempre me ha parecido que en el carácter de este hombre hay algo singular y sospechoso, pero la aventura de anoche hace que esas sospechas pasen a un primer plano. No obstante, el asunto en sí puede parecer que carece de importancia. Ya sabe usted que no tengo un sueño muy profundo, y desde que estoy custodiando esta casa, mis sueños han sido más ligeros que nunca. Anoche, alrededor de las 2, me despertaron unos pasos cautelosos que cruzaban por delante de mi habitación. Me levanté, abrí la puerta y salí al exterior. Por el pasillo se deslizaba la sombra larga de un hombre que caminaba silenciosamente por el corredor con una vela en la mano. Iba descalzo y solo llevaba puestos una camisa y un pantalón. Apenas pude ver su silueta, pero por su altura supe que se trataba de Barrymore. Caminaba con gran lentitud y cuidado, y en todo su aspecto se percibía algo culpable y furtivo que escapa a toda descripción. Ya le expliqué que el pasillo queda cortado por la balaustrada que corre en torno al salón, reanudándose al otro lado de la misma. Esperé hasta que se hubo perdido de vista, y entonces le seguí. Cuando di la vuelta a la balaustrada, él ya se encontraba en el otro extremo del pasillo. Por la luz que salía a través de una puerta que estaba abierta, vi que había penetrado en una de las habitaciones. Ahora bien, todas esas habitaciones están desamuebladas y vacías, lo que hacía que su expedición pareciese más misteriosa que nunca. Como la luz no oscilaba en absoluto, daba la sensación de que él permanecía inmóvil. Me deslicé por el pasillo tan silenciosamente como me fue posible, y miré a hurtadillas asomándome por el quicio de la puerta. Barrymore estaba agachado frente a la ventana, y mantenía la vela al lado de los cristales. Tenía el perfil medio vuelto hacia mí, y su rostro parecía estar rígido, expectante, mientras miraba la negrura del páramo. Permaneció unos instantes mirando atentamente. Luego, dando un profundo suspiro, apagó la vela con un gesto de impaciencia. Regresé inmediatamente a mi habitación, y poco después cruzaban los pasos silenciosos en su viaje de regreso. Mucho más tarde, cuando ya había caído yo en un ligero sueño, oí una llave que giraba en alguna cerradura, pero me fue imposible saber de dónde procedía el ruido. No puedo imaginarme qué significa todo esto, pero algo secreto ocurre en esta tenebrosa casa, y más pronto o más tarde llegaremos a saberlo. No voy a molestarle con mis teorías, ya que usted me pidió que le informase únicamente de los hechos. Esta mañana he tenido una larga charla con Sir Henry, y hemos trazado un plan de acción basado en mis observaciones de anoche. No voy a hablarle hoy de ello, pero es probable que mi próximo informe resulte muy interesante a causa de este plan. Capítulo 9. Segundo informe del Dr. Watson. La luz del páramo. Baskerville Hall, 15 de octubre. Estimado Holmes, si en los primeros días de mi misión me vi obligado a dejarle sin muchas noticias, debe reconocer que ahora estoy recuperando el tiempo perdido y que los acontecimientos se están desencadenando con abundancia y rapidez. En mi último informe concluí con la noticia de Barrymore ante la ventana, y ahora dispongo de toda una colección de noticias que, o mucho me equivoco, o van a sorprenderle a usted enormemente. Las cosas han tomado un sesgo que yo no hubiera podido predecir. En cierto sentido, en las últimas 48 horas se han hecho mucho más claras, en otro se han complicado aún más. Pero voy a explicarle todo y usted mismo podrá juzgar.
En la mañana que siguió a mi aventura, antes de desayunar, pasé por el corredor y examiné la habitación en que había estado Barrymore la noche anterior. Me fijé en que la ventana oeste, por la que había mirado con tanta atención, tenía una peculiaridad que no compartía ninguna de las demás ventanas de la casa. Es la que permite una visión más próxima del páramo. Entre los árboles hay un espacio abierto que permite contemplar el páramo directamente, mientras que por las demás ventanas no se tiene más que una visión distante. Se desprende por lo tanto que Barrymore ha debido estar buscando algo o a alguien en el páramo, ya que esta es la única ventana que le serviría para este propósito. La noche estaba oscura, de modo que casi no puedo imaginarme cómo esperaba él poder ver a nadie. Se me había ocurrido que posiblemente se estaba desarrollando una intriga amorosa. Ello hubiera explicado los pausados movimientos de Barrymore, así como el malestar de su mujer. Este hombre es un individuo de aspecto sorprendente, muy bien dotado para robar el corazón de una muchacha del campo, de modo que esta teoría parecía tener cierta base. El ruido de la puerta que se abría, oído por mi parte después de haber regresado a mi habitación, podría indicar que había salido para tener una cita clandestina. De este modo razoné yo por la mañana, como ve, le explico por dónde iban mis sospechas, a pesar de que luego se ha podido demostrar que eran infundadas. No obstante, fuera cual fuese la verdadera explicación de los movimientos de Barrymore, comprendí que la responsabilidad de guardármelos para mí, hasta que pudiera explicarlos, era algo superior a mis fuerzas. Después del desayuno tuve una entrevista con el baronet en su estudio y le expliqué todo lo que había visto. Él se mostró menos extrañado de lo que yo hubiera podido suponer. Sabía que Barrymore andaba por la casa durante la noche, y tenía la idea de hablarle de ello. Dijo: 2 o 3 veces he oído sus pasos en el corredor yendo y viniendo, precisamente a la hora que usted me indica. Entonces, quizá haga todas las noches una visita a esa ventana concreta, sugerí. Tal vez. De ser cierto, podría seguirle y ver qué se trae entre manos. ¿Qué haría Holmes si estuviera aquí? Creo que haría exactamente lo que usted sugiere, contesté. Seguiría a Barrymore para ver qué hace. Pues lo haremos juntos. Pero seguramente nos oirá. El hombre es bastante sordo, y en cualquier caso tenemos que arriesgarnos. Permaneceremos esta noche en mi habitación y esperaremos hasta que pase. Sir Henry se frotó las manos satisfecho. Era evidente que le gustaba la aventura, ya que suponía una ruptura del tranquilo ritmo que tenía su vida en el páramo. El baronet ha estado en contacto con el arquitecto que preparó los planos para Sir Charles y con un contratista de Londres, de modo que podemos esperar que no tarden en introducirse profundos cambios en este lugar. De Plymouth han venido decoradores y comerciantes de muebles. Es evidente que nuestro amigo tiene grandes ideas y medios suficientes para no escatimar preocupaciones o medios a fin de restaurar la grandeza de su familia. Cuando termine de amueblar y renovar la casa, todo lo que necesitará para completarla será una esposa. Entre nosotros hay signos bastante claros de que esto no será difícil si la dama se muestra favorable, ya que raras veces he visto a un hombre más apasionado por una mujer que a él por nuestra bella vecina, Miss Stapleton. No obstante, el curso del sincero amor no es tan suave como podríamos imaginarnos, dadas las circunstancias. Hoy, por ejemplo, la superficie de ese amor ha quedado rota a causa de una ola inesperada que ha causado en nuestro amigo considerable perplejidad y disgusto. Después de la conversación acerca de Barrymore que le acabo de mencionar, Sir Henry se caló el sombrero y se preparó a salir. Yo, naturalmente, hice otro tanto. —¿Qué? ¿Viene usted también, Watson?
preguntó, mirándome de un modo curioso. Depende de si usted va al páramo o no, respondí yo. Sí que voy. Bien, ya conoce las instrucciones que tengo. Lamento parecer un intruso, pero ya oyó usted con qué apremio insistió Holmes en que no le abandonase, especialmente si salía solo al páramo. Sir Henry me puso una mano en el hombro con una agradable sonrisa. Querido amigo, dijo, a pesar de toda su sabiduría, Holmes no pudo prever ciertas cosas que han sucedido desde que llegué al páramo. ¿Me comprende? Estoy seguro de que usted sería la última persona del mundo que desearía estropearme una entrevista. He de ir solo. Esto me puso en una posición muy difícil. No sabía qué hacer ni qué decir, y antes de que yo hubiese podido tomar una decisión, él cogió su bastón y se marchó. Pero cuando volví a pensar en el asunto, mi conciencia me reprochó amargamente haberle perdido de vista, fuera cual fuese el pretexto. Me imaginé cuáles serían mis sentimientos si tenía que volver a usted y confesarle que había sucedido una desgracia por no escuchar sus instrucciones. Le aseguro que mis mejillas se enrojecieron solo de pensar en ello. Tal vez no fuera demasiado tarde para adelantarme, así que me puse en camino inmediatamente en dirección a Merripit House. Recorrí el camino todo lo aprisa que pude, sin ver a Sir Henry, hasta llegar al lugar en que el sendero se divide en dos. Allí, temiendo que tal vez hubiese seguido una dirección equivocada, ascendí a una colina desde la cual dominaba una mayor superficie de terreno, la misma colina que ha sido convertida en una oscura cantera. Entonces le vi inmediatamente. Se encontraba en el camino del páramo, a una distancia de 1/4 de milla, y a su lado se hallaba una dama que no podía ser otra que Miss Stapleton. Era evidente que entre ellos había un acuerdo y que se habían reunido mediante una cita previa. Caminaban lentamente, embebidos en su conversación, y vi cómo ella gesticulaba como si estuviese diciendo algo muy importante, mientras él escuchaba atentamente, y en 1 o 2 ocasiones denegaba con la cabeza para expresar su profundo disentimiento. Yo permanecía observándolos entre las rocas sin saber qué hacer. Seguirlos e introducirme en su íntima conversación me parecía un ultraje, y no obstante mi deber era clarísimo en cuanto que no debía perder de vista a Sir Henry ni por un instante. Espiar a un amigo era por otra parte un acto despreciable. A pesar de todo no veía qué otra cosa podía hacer, a no ser observarlos desde la colina y limpiar más tarde mi conciencia confesándole lo que había hecho. Es evidente que, si hubiese corrido algún presunto peligro repentino, yo estaba demasiado lejos para serle de utilidad. No obstante, Holmes, estoy seguro de que estará de acuerdo con que mi postura era muy difícil, y no había nada más que yo pudiera hacer. Sir Henry y la dama se habían detenido en el camino. Estaban totalmente absortos en su conversación, cuando de pronto me di cuenta de que no era el único testigo de la entrevista. Mis ojos percibieron algo de color verde que flotaba en el aire, y una mirada más atenta me mostró que aquella cosa iba sujeta al extremo de un palo que llevaba un hombre que iba caminando por el desigual terreno. Se trataba de Stapleton y su red para cazar mariposas. Se encontraba mucho más próximo a la pareja que yo, y parecía que se movía en dirección a ellos. En aquel momento, Sir Henry atrajo a Miss Stapleton a su lado. Tenía un brazo en torno a ella, pero me pareció que Miss Stapleton intentaba apartarse de él y desviaba su rostro. Sir Henry inclinó su cabeza hacia ella, y ésta elevó una mano como si protestara. Un segundo después, vi cómo se separaban y se volvían con rapidez. La causa de su interrupción había sido Stapleton, que corría a toda prisa hacia ellos,
mientras la absurda red se agitaba tras él. Empezó a gesticular y a moverse agitado frente a los amantes, casi como si estuviese interpretando una danza. No podía yo imaginarme cuál era el significado de la escena, pero me pareció que Stapleton estaba insultando a Sir Henry. A pesar de las explicaciones de éste, el primero se negaba a aceptarlas, lo cual enfurecía más a Sir Henry. La dama permanecía a su lado con una expresión de altanero silencio. Finalmente, Stapleton dio media vuelta e hizo señas a su hermana de un modo perentorio, y ella, después de mirar a Sir Henry de un modo indeciso, se alejó acompañada por su hermano. Los gestos de enfado del naturalista mostraban que la dama quedaba también incluida en su disgusto. El baronet se quedó mirándolos un momento y luego emprendió el camino de regreso a casa con la cabeza gacha y un aspecto que mostraba el más puro descorazonamiento. No podía imaginarse cuál era el significado de todo esto, pero estaba profundamente avergonzado por haber sido testigo de una escena tan íntima sin que mi amigo lo supiera. Descendí, pues, apresuradamente de la colina, y me encontré abajo con el baronet. Su rostro estaba enrojecido por el enfado, y tenía las cejas fruncidas, prueba de que no sabía qué partido tomar. «Hola, Watson, ¿de dónde sale usted?», dijo. «No me diga que al fin me siguió a pesar de todo». Le expliqué todos los detalles, cómo había encontrado imposible quedarme atrás, cómo le había seguido y cómo había presenciado todo lo que había ocurrido. Me miró irritado durante unos instantes, pero mi franqueza le desarmó, y al final se echó a reír de un modo que casi daba lástima. «Ja, había creído que el centro de esta planicie era un lugar bastante seguro para que una persona estuviera aislada», dijo. «Pero diablos, parece ser que todo el mundo estaba allí para ver mis galanteos. Y vaya un pobre galanteo. ¿Desde dónde presenció la función?». «Estaba en aquella colina». «En la última fila, ¿eh? Pero el hermano de ella estaba cerca del escenario. ¿Vio usted cuando se nos acercó?». «Sí». «¿Nunca le pareció que este hombre estaba loco?». «No puedo decir que me lo haya parecido». «Pues yo no me atrevería a negarlo. Siempre le creí cuerdo hasta el día de hoy, pero puede creerme, o él o yo deberíamos estar con una camisa de fuerza. ¿Qué de raro hay en mí a fin de cuentas? Usted ha vivido conmigo varias semanas, Watson. Dígamelo ahora mismo. ¿Existe algo que pueda impedirme ser un buen marido para la mujer que quiero?». «Yo diría que no». «Él no puede oponerse a causa de mi posición social, así que debe tener algo en contra de mi propia personalidad. ¿Qué puede ser ello? Que yo sepa, jamás le he hecho daño a ningún hombre o mujer, y no obstante no me permitiría ni tocar a su hermana la punta de los dedos». «¿Así lo dijo?». «Eso y mucho más. Mire usted, Watson, solo hace unas cuantas semanas que la conozco, pero desde el principio me di cuenta de que estaba hecha para mí. Y ella, por su parte, también era feliz cuando estaba conmigo. De eso estoy seguro. En los ojos de una mujer hay una luz que habla con mayor claridad que las palabras. Pero él jamás nos ha permitido estar juntos, y hoy fue la primera vez que vi la oportunidad de hablar un poco con ella a solas. Ella se alegró de verme, pero no habló de amor, y ni siquiera me hubiera dejado hacerlo a mí si hubiera podido impedirlo. Volvió una y otra vez a decir que este lugar era peligroso, y que no se sentiría feliz hasta que me hubiese marchado. Yo le dije que después de verla no tenía ninguna prisa en marchar, y que, si realmente quería que me fuese, la única forma de conseguirlo sería que ella lo hiciera conmigo. Con esto le ofrecí casarme con ella,
Pero antes de que pudiera responder, apareció su hermano corriendo hacia nosotros, con una cara que parecía la de un loco. Estaba blanco de ira, y sus claros ojos lanzaban miradas furiosas. ¿Qué estaba yo haciendo con la dama? ¿Cómo me atrevía a ofrecerle atenciones que a ella no le eran gratas? ¿Creía yo que por ser baronet podía hacer lo que me viniera en gana? Ay, si no hubiera sido por su hermano, yo hubiera sabido muy bien cómo responderle. Pero como no era este el caso, le confesé que no tenía por qué avergonzarme de mis sentimientos hacia su hermana, y esperaba que ella me hiciese el honor de ser mi mujer. Esto no pareció mejorar las cosas, de modo que yo también perdí los estribos, y le respondí tal vez de un modo indebido, si tenemos en cuenta que ella estaba presente. Así que todo concluyó, como usted pudo ver, con la marcha de ambos, y heme aquí tan atónito como el que más. Dígame, Watson, ¿qué significa todo esto? Y contraeré con usted una deuda que jamás podré pagarle. Intenté darle alguna explicación, pero la verdad era que yo mismo estaba intrigado. El título de nuestro amigo, su fortuna, su edad, su carácter y su físico estaban todos a su favor, y yo no sabía que hubiera nada en su contra, a no ser el oscuro destino que se veía atada a su familia. Es muy sorprendente esto de que se rechacen sus intenciones de un modo tan brusco sin que intervengan para nada los deseos de la dama, y que ésta acepte la situación sin protestar en absoluto. No obstante, nuestras conjeturas quedaron aclaradas gracias a una visita que hizo Stapleton aquella misma tarde. Había ido a presentar sus disculpas por la falta de modales que había mostrado por la mañana. Después de una larga entrevista privada en el estudio de Sir Henry, el resultado de la conversación fue que la herida había quedado completamente curada, y como signo de ello íbamos a cenar a Merripit House el sábado siguiente. «No puedo negar que tal vez esté chiflado», me dijo Sir Henry. «No puedo olvidar la mirada de sus ojos cuando corrió hacia nosotros esta mañana. Pero he de confesar que nadie hubiera hecho una apología más bella que la suya de esta tarde». ¿Explicó de algún modo su conducta? Dice que su hermana lo es todo para él en esta vida. Eso es natural, claro está, y me alegro de que reconozca su valor. Siempre han estado juntos y, según me ha dicho, siempre se ha encontrado muy solo, a no ser por la compañía de ella. De ahí que la idea de perderla sea realmente tan terrible para él. Afirmó que no se había dado cuenta de que yo me estaba sintiendo tan atraído por ella, pero cuando vio por sus propios ojos que esto estaba sucediendo realmente y que yo podía quitarle a su hermana, había experimentado un choque tan duro que durante algún tiempo no fue responsable de lo que dijo o hizo. Sentía mucho todo lo que había ocurrido, y reconocía lo estúpido y egoísta que resultaba imaginarse que él pudiera guardar para sí, para toda la vida, a una mujer tan bella como su hermana. Si había de abandonarle, prefería que lo hiciera con un vecino como yo, y no con otra persona. Pero en cualquier caso, se trataba de un rudo golpe para él, y tardaría un tiempo antes de que pudiese acostumbrarse a ello. Él se comprometía a retirar toda oposición con tal de que yo le prometiera dejar las cosas como estaban, y limitarme a cultivar la amistad de la dama durante ese tiempo, sin tratar de conquistar su amor. Yo se lo he prometido y así ha quedado la cosa. De este modo se ha aclarado uno de nuestros pequeños misterios. Ya es algo haber tocado fondo en algún lugar de este pantano en el que carecemos de rumbo. Ahora ya sabemos por qué Stapleton veía con tan malos ojos al pretendiente de su hermana,
incluso tratándose de un pretendiente tan apetecible como Sir Henry. Y ahora voy a pasar a otro cabo que he desenredado en esta enredada madeja, a saber, el misterio de los sollozos nocturnos, de las huellas de llanto en el rostro de Mistress Barrymore, del secreto viaje del mayordomo a la enrejada ventana que mira al oeste. Felicíteme, querido Holmes, y dígame que no le he defraudado como agente suyo, que no lamenta haber depositado en mí su confianza al enviarme aquí. Todas estas cosas se han aclarado gracias al trabajo de una noche. Digo trabajo de una noche cuando en realidad fueron 2 noches, ya que la primera la pasamos completamente en blanco. Permanecí en vela en la habitación de Sir Henry casi hasta las 3 de la mañana, pero no oímos ningún ruido, a excepción del reloj que desgranaba las horas en medio de la noche. Fue una vigilia sumamente aburrida, y al final ambos nos quedamos dormidos en nuestros respectivos asientos. Por fortuna no nos desanimamos y decidimos intentarlo de nuevo. A la noche siguiente bajamos la luz de la lámpara y nos sentamos, fumando cigarrillos sin hacer el menor ruido. Es increíble lo lentas que pasaban las horas. No obstante, nos animaba el mismo tipo de paciente interés que debe sentir el cazador cuando vigila la trampa en la que espera que caiga su presa. El reloj dio la 1, luego las 2, y ya casi estábamos desesperando y a punto de abandonar, cuando repentinamente nos incorporamos en nuestros asientos con todos nuestros sentidos alterados. Acabábamos de oír un crujido en el comedor. Oímos los pasos que se deslizaban cautelosamente y se perdían en la distancia. Entonces el baronet abrió suavemente la puerta y nos preparamos a seguirlos. Nuestro hombre había dado ya la vuelta a la galería, y el pasillo se encontraba en plena oscuridad. Avanzamos sigilosamente hasta llegar a la otra ala. Tuvimos tiempo de entrever la alta figura de barba negra con el torso encorvado que avanzaba de puntillas por el pasillo. Luego penetró por la misma puerta de la vez anterior, que quedó enmarcada por la luz de la vela, y proyectó un recuadro de luz en el oscuro corredor. Seguimos con sumo cuidado probando cada tabla del piso antes de aventurarnos a descansar todo nuestro peso en ella. Habíamos tomado la precaución de descalzarnos, pero aún así las viejas maderas crujían y chasqueaban a nuestro paso. A veces parecía imposible que él no oyese cómo nos acercábamos. No obstante, por fortuna, el hombre es bastante sordo, y estaba preocupado únicamente por lo que hacía. Cuando al fin llegamos a la puerta y nos asomamos, le vimos agachado junto a la ventana con la vela en la mano, su rostro blanco y atento pegado a los cristales, exactamente como le había visto 2 noches antes. No habíamos preparado ningún plan de ataque, pero el baronet es hombre a quien le parece que lo más natural es el camino directo. Penetró en la habitación y al hacerlo, Barrymore se apartó rápidamente de la ventana con un agudo silbido de su respiración y quedó inmóvil, lívido y temblando ante nosotros. Sus oscuros ojos, que nos miraban a través de la blanca máscara de su rostro, expresaban horror y asombro. —¿Qué hace aquí, Barrymore? —Nada, señor. Su agitación era tal que apenas podía hablar, y las sombras se agitaban al unísono con el temblor de su mano, con la que sujetaba la vela. —Era la ventana, señor. Por la noche doy una vuelta para asegurarme de que estén cerradas. —¿En el segundo piso? —Sí, señor, todas las ventanas. —Mire usted, Barrymore —dijo Sir Henry con firmeza—, hemos decidido arrancarle a usted la verdad, así que se evitará problemas si nos la dice pronto. Vamos, no nos mienta. ¿Qué hacía usted en esa ventana? El individuo
Nos miró como implorando ayuda, mientras se retorcía las manos, dando la sensación de una persona que se encuentra en el extremo de la duda y el sufrimiento. No hacía ningún daño, señor. Mantenía la vela contra la ventana. ¿Y por qué lo hacía? No me pregunte eso, Sir Henry. No me lo pregunte. Le prometo que no es un secreto mío y no puedo decírselo. Si únicamente se refiriese a mí, no intentaría ocultárselo. De pronto se me ocurrió una idea y quité la vela del alféizar de la ventana donde el mayordomo la había dejado. Ha debido de mantenerla aquí como una señal, dije. Voy a ver si obtiene respuesta. La sujeté como él había hecho antes y miré hacia la oscuridad de la noche. Vagamente pude distinguir el negro grupo de árboles y la extensión más clara del páramo, ya que la luna estaba oculta tras las nubes. Lancé una exclamación al ver un pequeño punto de luz amarilla que acababa de atravesar el negro velo y brillaba fijamente en el centro del cuadro oscuro que enmarcaba la ventana. ¡Ahí está!, grité. No, señor, no es nada, nada en absoluto, interrumpió el mayordomo. Le aseguro, señor. Mueva la vela a través de la ventana, gritó el baronet. Mire cómo el otro también la mueve. Y ahora, pícaro, ¿niega usted que sea una señal? Vamos, hable. ¿Quién es su compinche del páramo y qué conspiración se traen entre manos? El rostro del hombre mostró un gesto de desafío. Es un asunto mío, que no le incumbe a usted. No diré nada. Entonces abandone su empleo inmediatamente. Muy bien, señor. Así lo haré, si es su deseo. Y lo hará con deshonor. Diablos, bien puede avergonzarse de sí mismo. Su familia ha vivido con la mía, bajo este techo, durante más de 100 años. Y he aquí que de pronto le descubro en medio de una conspiración contra mí. No, señor, no es contra usted. Era la voz de una mujer. En la puerta estaba ahora Mistress Barrymore, más pálida y más asustada que su marido. Su voluminosa figura, vestida con una falda y envuelta en un chal, podría haber resultado cómica, a no ser por la intensidad del sentimiento que mostraba su rostro. Tenemos que marcharnos, Elisa. Esto es el fin. Ya puedes hacer las maletas, dijo el mayordomo. Oh, John, ¿a qué situación te he conducido? Es culpa mía, Sir Henry, solo mía. Él no ha hecho nada, a no ser por mí y porque yo se lo pedí. Hable, pues. ¿Qué significa esto? Mi infeliz hermano está muriendo de hambre en el páramo, y no podemos permitir que perezca a las puertas de nuestra casa. La luz sirve para indicarle que ya le tenemos preparados alimentos. La luz suya indica el lugar donde hemos de llevárselos. Así pues, su hermano es... El preso que se fugó, señor. Selden, el criminal. Esa es la verdad, señor, dijo Barrymore. Ya le dije que el secreto no me pertenecía y que no podía decírselo, pero ahora ya lo ha oído usted y comprenderá que no había ninguna conspiración en su contra. Esta era, pues, la explicación de las cautelosas expediciones nocturnas y de la luz dispuesta frente a la ventana. Tanto Sir Henry como yo miramos atónitos a la mujer. ¿Era posible que por las venas de esta mujer tan respetable corriese la misma sangre que por las del criminal más famoso del país? Sí, señor. Mi nombre de soltera era Selden, y él es mi hermano menor. Le mimamos excesivamente siendo muchacho y le permitimos que hiciera siempre su deseo en todo,
hasta que llegó a creer que el mundo solo estaba hecho para su placer, y él podía hacer lo que le viniera en gana. Más tarde, cuando fue creciendo, trabó conocimiento con compañeros malvados, y el diablo entró en su cuerpo, hasta el punto de partir el corazón de mi madre y arrastrar nuestro nombre por el fango. De delito en delito cada vez fue hundiéndose más, hasta que sólo la misericordia de Dios le ha librado del patíbulo. Pero para mí, Señor, siempre ha sido el muchacho de cabello rizado que yo crié y con quien jugué, como lo haría una hermana mayor. Por ello escapó de la cárcel, Señor. Sabía que yo estaba aquí y que no le negaríamos ayuda. Cuando llegó aquí cierta noche, fatigado y hambriento y con los guardias pisándole los talones, ¿qué podíamos hacer? Le permitimos pasar, le dimos de comer y le atendimos. Luego regresó usted, Señor, y mi hermano creyó que estaría más seguro en el páramo que en ningún otro lugar hasta que finalice su persecución, de modo que ha permanecido oculto allí. Mas cada 2 noches nos asegurábamos de que aún seguía allí, para lo cual colocábamos esa luz en la ventana. Si había respuesta, mi marido le llevaba algo de pan y de carne. Todos los días esperábamos que se hubiera ido, pero mientras permaneciera allí, no podíamos abandonarle. Esa es toda la verdad, Señor. Como que soy una honrada cristiana. Ya se dará cuenta de que si hay algo reprobable en todo el asunto, no se puede acusar a mi marido, sino a mí, ya que él lo ha hecho todo por mí. La mujer pronunció estas palabras con tal ansiedad que nos convenció. ¿Es cierto, Barrymore? Sí, Sir Henry, palabra por palabra. Bien. No puedo censurarlo por haber permanecido del lado de su mujer. Olvide lo que le dije. Vayan ustedes 2 a su habitación y ya hablaremos de este asunto por la mañana. Cuando se hubieron ido, volvimos a mirar por la ventana. Sir Henry abrió de par en par y el frío viento de la noche nos dio de lleno en el rostro. A lo lejos, en la oscura distancia, seguía brillando el diminuto punto de luz amarilla. «Me pregunto cómo se atreve», dijo Sir Henry. «Tal vez está tan bien emplazado que solo se ve desde aquí». «Es muy posible. ¿A qué distancia cree usted que se encuentra?» «Creo que hacia el Cleft Tor». «A no más de 1 milla o 2. «Apenas eso». «Bien. No puede estar lejos si Barrymore tenía que llevarle allí los alimentos. Y ese villano está esperando junto a la vela. Diablos, Watson, voy a cazar a ese hombre». El mismo pensamiento había cruzado por mi mente. La cosa sería distinta si los Barrymore nos lo hubiesen dicho por propia voluntad, pero en realidad era que nosotros les habíamos obligado a revelar el secreto. El hombre constituía un peligro para la comunidad. Era un canalla redomado con quien no cabían la piedad o la excusa. No cumplíamos sino con nuestro deber al aprovechar la oportunidad de hacer que volviera al lugar donde no podría causar ningún daño. Con su carácter brutal y violento, otras personas tendrían que pagar las consecuencias si no conseguíamos ponerle las manos encima. Por ejemplo, nuestros vecinos, los Stapleton, podrían verse atacados, y tal vez fue esta idea la que hizo que Sir Henry mostrase tal interés por la aventura. «Le acompaño», dije. «Pues tome su revólver y póngase las botas. Cuanto antes salgamos será mejor, ya que el individuo puede apagar la vela y marcharse». A los 5 minutos estábamos fuera e iniciábamos nuestra expedición. Nos apresuramos por los oscuros matorrales en medio del lúgubre sonido del viento otoñal y el susurro de las hojas que caían. El aire de la noche estaba cargado con el olor de humedad putrefacta de la vegetación. De vez en cuando la luna se asomaba por unos instantes,
pero por la faz del cielo corrían nubarrones, y en el momento en que salimos al páramo, empezó a llover. La luz seguía brillando inmóvil frente a nosotros. ¿Va usted armado? Llevo un arma de caza. Debemos cercarle inmediatamente, ya que dicen que es un individuo desesperado. Le cogeremos por sorpresa y le tendremos a merced nuestra antes de que pueda resistirse. Oiga, Watson, dijo entonces el baronet, ¿qué dirá Holmes de esto? ¿Qué pasa con esas horas de oscuridad en que los poderes del mal andan sueltos? Como respondiendo a sus palabras por la inmensa negrura del páramo, se elevó de pronto aquel extraño aullido que ya había oído anteriormente junto a la gran ciénaga. El viento arrastró en medio del silencio de la noche un largo y profundo murmullo, luego un aullido creciente, y por último un triste lamento que se fue perdiendo gradualmente. Sonó una y otra vez, haciendo que el aire vibrase con aquel sonido estridente, salvaje y amenazador. El baronet me tomó del brazo, y a pesar de la oscuridad, pude ver la palidez que le cubrió el rostro. Dios mío, ¿qué es eso, Watson? No lo sé. Es un ruido que se eleva en el páramo. Ya lo he oído anteriormente en otra ocasión. Luego se desvaneció, y sobre nosotros se abatió un silencio absoluto. Aguzamos nuestros oídos, pero no pudimos percibir nada más. Watson, dijo el baronet, era el aullido de un sabueso. Se me heló la sangre en las venas al percibir su voz entrecortada, prueba del horror que se había apoderado de él. ¿Qué creen que es ese sonido? Preguntó. ¿Quiénes? La gente del campo. Oh, son personas ignorantes. ¿Qué puede importarle lo que ellos crean? Dígamelo, Watson. ¿Qué dicen de él? Dudé, pero no pude evitar la respuesta. Dicen que es el aullido del sabueso de los Baskerville. Gimió y guardó silencio durante unos momentos. Era un sabueso, dijo al fin, pero parecía proceder de una distancia de varias millas, hacia aquella dirección, creo. Sería difícil decir de dónde. Llegó con el viento y éste se lo llevó. ¿No es esa la dirección de la gran ciénaga? Sí. Pues procedía de allí. Vamos, Watson, no me va a decir que usted no creyó que era un aullido de un sabueso. No soy un crío, y no tiene por qué temer decirme la verdad. Stapleton estaba conmigo la última vez que lo oí. Dijo que podría ser la llamada de un ave extraña. No, era un sabueso. Dios mío, ¿habrá algo de verdad en esas historias? ¿Es posible que me encuentre realmente en peligro y que éste proceda de una fuente tan oscura? Usted no lo cree, ¿verdad, Watson? No. Y sin embargo, reírse de ello en Londres era una cosa, y otra muy distinta es permanecer aquí, en medio de la oscuridad del páramo, y escuchar un aullido como ese. Y luego está el triste destino de mi tío. Allí estaban las huellas del sabueso, en el lugar donde yacía. Todo encaja. No creo ser un cobarde, Watson, pero ese sonido pareció helarme la sangre en las venas. Toque mi mano. Estaba fría como un bloque de mármol. Mañana se sentirá bien. No creo que logre sacar de mi cabeza ese aullido. ¿Qué aconseja usted que hagamos ahora? ¿Regresamos?
Diablos, no. Hemos salido por ese hombre y lo cogeremos. Estamos persiguiendo al prisionero, y a nosotros nos persigue lo que debe de ser un sabueso infernal. Vamos a concluir nuestra misión, aunque todos los demonios del pantano anden sueltos por el páramo. Seguimos nuestra dificultosa marcha en medio de la oscuridad, rodeados por la presencia lúgubre de las escabrosas colinas y la mancha amarillenta de la luz que ardía fijamente frente a nosotros. Nada hay más engañoso que la distancia a que se encuentra una luz en medio de una noche oscura como la boca del lobo. Unas veces el brillo parecía estar muy lejano, y otras podía haberse encontrado a unas yardas de nosotros. Al fin pudimos ver de dónde procedía, y nos dimos cuenta de que realmente estábamos muy próximos a la luz. Esta procedía de una gruta de las rocas, las cuales la flanqueaban por ambos lados para resguardarla del viento, y a la vez impedir que se viese en otras direcciones que no fuese Baskerville Hall. En nuestro camino se interponía una roca de granito, y ocultos tras ella miramos en dirección a la señal. Era extraño ver brillar esa luz solitaria en medio del páramo, sin ninguna señal de vida en derredor. Únicamente la llama, recta y amarilla, y la roca, que aquella iluminaba a ambos lados. «¿Qué hacemos ahora?», cuchicheó Sir Henry. «Espere aquí. Él debe de encontrarse cerca de la luz. A ver si podemos localizarle». Apenas había terminado de pronunciar estas palabras, cuando apareció entre las rocas, en la grieta en que se encontraba la luz, un rostro amarillento y maligno, el rostro de un animal terrible, plagado y dominado por viles pasiones. Lo tenía cubierto de barro, y llevaba una barba de varios días. Tal y como estaba, manchado de barro, cubierto por esas barbas, y con el cabello enmarañado, su rostro hubiera podido pertenecer a uno de los antiguos salvajes que habitaron en las covachas de las colinas. La luz se reflejaba en sus astutos ojillos, los cuales miraban a derecha e izquierda, queriendo traspasar la oscuridad, como si fuera un animal salvaje y astuto que hubiera oído las pisadas de los cazadores. Evidentemente algo había despertado sus sospechas. Tal vez Barrymore hacía alguna señal que nosotros no habíamos dado, o quizá el individuo tenía algún otro motivo para pensar que algo no iba bien. Pero el caso es que, en su perverso rostro, pude leer los temores que le dominaban. En cualquier momento podía salir del círculo de luz y perderse en la oscuridad. Así pues, me lancé hacia adelante, seguido por Sir Henry. En el mismo momento el prisionero lanzó un juramento y nos arrojó una piedra, que fue a estrellarse contra el peñasco tras el que nos habíamos refugiado. En el momento de ponerse en pie y emprender la huida, pude percibir su figura corta, achaparrada, y su fuerte complexión. Por suerte, en ese mismo momento apareció la luna entre las nubes. Nos precipitamos hacia la cresta de la colina, y vimos que el hombre descendía a gran velocidad por la otra vertiente, saltando por las rocas con la agilidad de una cabra montés. Un disparo afortunado de mi revólver hubiera podido herirle, pero lo llevaba conmigo solo para defenderme si se me atacaba, no para disparar contra un hombre desarmado que huía. Tanto Sir Henry como yo éramos buenos corredores y nos encontrábamos en buenas condiciones, pero pronto nos dimos cuenta de que no teníamos ninguna oportunidad de darle alcance. Durante un largo rato le vimos a la luz de la luna, hasta que no fue más que una pequeña mancha que se movía ágilmente entre los peñascos de una vieja colina. Corrimos hasta quedar exhaustos, pero la distancia que nos separaba se hacía cada vez más grande. Por último nos detuvimos, y nos sentamos jadeantes en sendas rocas,
desde donde le vimos desaparecer en la distancia. Entonces sucedió una cosa extrañísima e inesperada. Nos habíamos levantado de nuestras rocas y nos preparábamos para regresar a casa, después de abandonar la casa imposible. La luna, baja, brillaba a la derecha, y bajo la curva inferior de su disco de plata se elevaba el pináculo aserrado de un tormo de granito. Entonces, en lo alto del tormo, en el fondo brillante, se recortó la figura de un hombre, negra como el ébano. No crea Holmes que se trata de una ilusión. Le aseguro que jamás en mi vida he visto nada con mayor claridad. Por lo que puedo juzgar, la figura pertenecía a un hombre alto y delgado. Permanecía con las piernas ligeramente separadas, los brazos cruzados, la cabeza inclinada como si estuviera pensando en el enorme desierto de turba y granito que se extendía tras él. Podría haber sido el propio espíritu de aquel terrible lugar. No se trataba del prisionero, ya que este hombre se encontraba a mucha distancia de donde el otro había aparecido. Además, su estatura era muy superior. Con una exclamación de sorpresa, se lo señalé al baronet. Pero en el instante en que me volví para tomarle el brazo, el hombre había desaparecido. El agudo picacho de granito seguía allí, cortando aún el borde inferior de la luna, pero no quedaba ya rastro de la figura silenciosa e inmóvil. Hubiera deseado ir en aquella dirección e investigar el tormo, pero se encontraba a cierta distancia. Los nervios del baronet estaban aún tensos a causa del aullido, que le recordaba la oscura historia de su familia, y no estaba de humor para emprender nuevas aventuras. Él no había visto al hombre solitario sobre el tormo, por lo cual no podía sentir la emoción que a mí me habían producido su extraña presencia y su autoritaria actitud. «Será un guardia, sin duda alguna», dijo. «El páramo ha estado lleno de ellos desde que escapó el fugitivo». En fin, tal vez esta explicación fuese la acertada, pero me hubiera gustado tener más pruebas de ello. Hoy pensamos comunicar a la prisión de Princetown dónde deben buscar al fugitivo, pero es una lástima que no hayamos podido tener el triunfo de devolverlo como prisionero nuestro. Tales son nuestras aventuras de noche, y debe reconocer Holmes que mi informe es excelente. Sin duda alguna, muchas de las cosas que le comunico carecen de importancia, pero aún así creo que lo mejor es tenerle al corriente de todos los detalles, y que usted seleccione los que mejor pueden servirle para obtener sus conclusiones. Evidentemente estamos realizando ciertos progresos. Por lo que se refiere a los Barrymore, hemos descubierto la causa de sus acciones, lo cual ha aclarado mucho la situación. Pero el páramo, con sus misterios y sus extraños moradores, sigue tan escrutable como siempre. Quizá en mi próxima carta también puede arrojar alguna luz sobre este punto. Lo mejor de todo sería que a usted le fuese posible reunirse con nosotros. Bueno, chicos, chicas, hasta acá la lectura de hoy. Creo que fue un buen combo de capítulos, aunque nos deja con la incertidumbre del asunto principal. Hay algunos detalles de otros misterios y dudas que sí se resuelven mediante las cartas e investigaciones de Watson. Por ejemplo, vemos resuelto el porqué del llanto nocturno y los paseos de Barrymore por el segundo piso. En lo personal no me imaginaba que el fugitivo pudiera ser hermano de Mistress Barrymore, pero esa era la razón de estos hechos extraños en la casa, y casi seguramente también era la razón por la cual Barrymore quería renunciar a su puesto. No sabemos si después de haber descubierto la verdad, los Barrymore sigan viviendo y trabajando en Baskerville Hall, pero creo que dentro de la lista de prioridades, descubrir esto no es tan importante.
Pienso que con estas averiguaciones ellos quedan casi totalmente fuera de sospechas, pero nunca se sabe. Los que sí me siguen pareciendo sospechosos son los Stapleton, mucho más el hermano, ya que su comportamiento tiene varias inconsistencias. Por ejemplo, desde que aparece en escena, empieza a hacerle muchas preguntas a Watson. Sabe perfectamente por qué él está ahí. Y cuando nota la desconfianza de nuestro narrador, le explica el por qué pregunta eso, aparentemente. Incluso le cuenta su historia de cómo fue a parar al páramo, luego de esta enfermedad que había matado a sus estudiantes. No lo sé, pero creo que cuando hay explicaciones no pedidas, hay muchas razones para desconfiar. Por otro lado, están estos celos extremos respecto a su hermana. Ya desde que la vio hablando con Watson, su conducta fue algo hostil, pero esta se exacerbó aún más cuando Sir Henry tuvo una cita con ella. Su justificación es apenas creíble, pero sumando todos los detalles, creo que queda aún como uno de los sospechosos. Además, ¿por qué la hermana insiste tanto en pedirle a Sir Henry que se vaya de Baskerville Hall? ¿Será la mera superstición de esta leyenda del sabueso? ¿O será que sabe algo más que los otros no? Creo que son preguntas válidas y que también la convierten en una sospechosa. Por otro lado, el Dr. Mortimer ha estado un poco desvanecido en estos capítulos. Aparece, o mejor dicho, se le menciona indirectamente, pero es extraño que luego de buscar a Holmes y estar tan atento con Sir Henry, de repente se queda muy al margen. Pero más allá de eso, no creo que valga la pena hacer más suposiciones con él. También me gustaría hacer hincapié en el formato de estos capítulos, al menos de los dos últimos. Me parece muy novedoso en la escritura de Sir Arthur Conan Doyle, en referencia a sus otras obras, pues nos narra la situación dentro de cartas de informe que Watson escribió a Holmes. Eso me parece muy creativo y le da a la obra un soplo de frescura, es algo diferente. Por otro lado, no sabemos qué hace Holmes o qué piensa de todo lo que está pasando. No parece haber respuesta del detective, ya que entre carta y carta, Watson no menciona que haya recibido nuevas instrucciones u observaciones específicas. El suspenso aumenta, y los elementos sobrenaturales vuelven a hacerse presentes. En el video anterior yo les decía en mis comentarios que el ambiente había cambiado porque aparecieron en el caso elementos más terrenales y concretos. Sin embargo, en lo que hoy les leí, surgen estos aullidos extraños que no necesariamente nos hablan de un sabueso gigante y demoníaco, pero al menos vemos que hacen mella en Sir Henry, pues se le nota afectado y asustado por lo que escucha. Y de igual manera está la figura de este hombre muy alto, visto a lo lejos por Watson en la madrugada. ¿Será un guardia, así como lo plantea Sir Henry? ¿O acaso será algún otro personaje? No lo sabemos todavía. Los escenarios sin duda también juegan un papel importante en esta obra. A lo largo de lo que llevamos leído, se hace énfasis en la descripción del páramo, de Baskerville Hall y sus alrededores. Y no solo eso, sino cómo es que estos paisajes afectan también psicológica y emocionalmente a los habitantes de este lugar. Es curioso también cómo los personajes que ahí habitan son estudiosos en diferentes temas, como astronomía, arqueología, botánica, derecho, etc. Que justo ahora que estoy hablando de esto, recuerdo que apareció otro personaje de manera muy fugaz, el abogado Frankland, si no recuerdo mal, el que tiene este telescopio, aparentemente para ver las estrellas y también para encontrar al fugitivo, pero sabemos muy bien que lo utiliza para otras cosas, como espiar a los vecinos.
De esa manera, de hecho, captó al Dr. Mortimer abrir una tumba sin consentimiento de la familia. Pero, aunque suena a un hombre con ciertas manías, no creo que encaje en el perfil de un asesino. En todo caso, yo me decantaría por alguno de los hermanos Stapleton. Pero bueno, no vale la pena hacer teorías ahora, pues apenas llegaremos a la mitad del libro. En fin, hasta acá los comentarios, y si les gustó el video o mi lectura, los invito a dejar su like si no lo han hecho y a suscribirse al canal si les gustan los audiolibros. Para mí ha sido un placer leerles, como siempre. Nos vemos.